Sale, a ver. Ujú. Bueno, me quedé acá. Voy a terminar de hacer la prueba de los 3000 y de los 12000 Hz, ¿no? Entonces, lo que se escuchaba acá le vamos a llamar turbiedad. La turbiedad sucede cuando grabas demasiado cerca de un micrófono y también puede derivar en popeos. Y eso sucede por un fenómeno de los micrófonos que se llama fenómeno de proximidad. Entre más cercano esté una fuente a un micrófono, sobre todo los micrófonos dinámicos o de bobina, pues los graves se incrementan. Entonces, sí, turbiedad por acá, por entre 80 y 100 Hz. Y cuando la tienen las voces hay que bajarle. Luego, en 800 Hz, pues distorsionó, estaba muy cercano, esa cantidad de Hz estaba muy cercana a una característica en la voz que se llama nasalidad. Entonces, cuando le subías, pues distorsionaba, ¿no? Se saturaba. Y cuando lo hacíamos para abajo, le quitaba parte del cuerpo a la voz. El cuerpo de la voz está si bien está entre 200 y 400, pero como la curva de 800 terminaba jalando parte de acá, entonces se llevaba un poco del cuerpo. La voz humana está más o menos como por acá. O sea, pues sí, como sus frecuencias fundamentales. De hecho, bueno, ahorita lo hago, pero primero termino de hacer este ejercicio. Es que es para que vean cómo el ecualizador identifica frecuencias de notas musicales. Entonces, si yo hago vamos a ver cómo se mueve los armónicos, y eso está padre. Entonces, 3000 Hz. ¿Cómo se escucharían 3000 Hz hacia arriba con 15 decibeles en esa voz? De, este es un ejemplo de, este es un ejemplo. Ahí se empieza a escuchar con presencia, un poquito de brillo y un poco de siseo, porque 3000 está muy cerca de 4000 y 5000, que es donde está la presencia de la voz, y el siseo sucede por acá entre 6 y 8. Y pues sí, toda la curvota pasó a traer a todas esas características. Ahora hacia abajo, menos 15. Este es un ejemplo este es un ejemplo. Ahí lo que sucede es que la escuchamos opaca. Opaco es esto. Esto es una voz opaca. O sea, cuando te cubres con las manos, quitas las sibilancias, los agudos, y entonces dejas la voz opaca. Entonces, al quitar, pues eso es lo que sucede. Luego, por último, 12000. 12000. Ah, 15. Este es un ejemplo este es un ejemplo este es un ejemplo. Pues se escucha muy brillosa, con un poco de siseo. Y hacia abajo. De, este es un ejemplo de. Opaca. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace un ecualizador cuando le mueves, pero ahorita solamente hemos estado manipulando las curvas de campana. Ese es el primer tipo de curva que, que les iba yo a decir, ¿no? Los tipos de curvas en los ecualizadores paramétricos. Pero aquí lo que quiero demostrarles es cómo ahí, esa gráfica que están viendo es la lectura en tiempo real de mi voz. O sea, lo que yo les hablo, ahí el ecualizador está identificando qué frecuencias tiene mi voz.
No solo las frecuencias de mi voz, porque cuando no hablo sigue ahí vibrando, ¿no? Es el sonido ambiente. Hay frecuencias a mi alrededor, ¿no? Pero si cantara, chequen lo que va a pasar. El sonido, los sonidos pueden ser puros o compuestos. Un sonido puro es el que consta de una sola frecuencia. Y los sonidos compuestos constan de una frecuencia que es su fundamental, la que le da el tono, y armónicos. Y las fuentes a nuestro alrededor, la mayoría producen sonidos compuestos, porque ejemplos de sonidos puros hay poquitos. El diapasón es una especie como de charpe. Este, en el repaso les debí de haber hablado de timbre y pues esto de sonidos compuestos y puros y sus armónicos tiene que ver con el timbre. Entonces, ahora que haga una nota, van a ver un piquito y van a ver otros picos más adelante que chequen. Este pico, el pico más alto, debe de ser seguramente la frecuencia fundamental. Ahora voy a variar esa nota y van a ver cómo se va a mover hacia abajo. La voy a cantar hacia abajo. O sea, y entonces vamos a ver cómo esto se mueve así, para acá. Y si la hiciera más aguda, se va a mover para la derecha, porque quiere decir que está oscilando más veces por segundo, pues el ciclo, ¿no? Las crestas y los valles están vibrando más veces durante un segundo. ¿Ven? Y entonces estos piquitos que se quedaron son los armónicos de esa nota. Vemos que, por ejemplo, este piquito está en 229 y chequen la cosa que voy a hacer. Dijimos que era 229 aprox, ¿no? Entonces, los armónicos son múltiplos o submúltiplos. Entonces, si 229 lo multiplicamos por 2, serían pues, como 230, ¿no? Serían 458, ¿no? Chequen, se acercó al siguiente pico, porque es su armónico. Y así sucesivamente. Entonces, ahí los piquitos que vemos son armónicos de la nota. Y eso, en una aplicación más de nuestra carrera, si tú te encuentras con un ruido y encuentras sus armónicos, puedes eliminarlo haciendo este mismo proceso medio matemático. O sea, le bajas, abres esto, a esto se le llama Q. La Q o anchura, ya me voy a ir a las partes de un ecualizador paramétrico. Bueno, sí, inventado por George Massenburg en 1967 aproximadamente. Y dice que la paramétrica es la curva más flexible. Tiene los controles de concentrador de frecuencia. Es lo que nos permite mover a donde queramos. O sea, esto. Si estaba en 72, no, pero lo quiero en 90. Pues vámonos a 90, ¿no? Entonces, por eso se le llama concentrador de frecuencia. Toda la hilera de arriba son nuestros concentradores de frecuencia de cada banda. Y ahí dice frecuencia, ¿no? Luego tienes el ancho de banda. El ancho de banda es esto. De hecho, ahí dice anchura. Es estos numeritos. Cuando Q es, bueno, antes de explicar eso, y tu nivel de realce o grabación, o sea, el volumen, ganancia. Entonces, cada banda la puedes manipular de acuerdo a su frecuencia, en donde quieres donde pongas el punto, va a afectar el volumen que tú decidas subir o bajar. Entonces, cada banda puedes ponerla en la frecuencia que quieras, puedes manipular su volumen de esa frecuencia y puedes hacer que el pico sea ancho o angosto.
Si yo le subo ahí, pues se me forma una campana con cierta anchura, que es una anchura estándar. Por default, aquí nos pone como anchura el número 2. Cuando el número de la anchura es menor a 2, se va a hacer más grande hacia los lados la campana. Vean. Entonces, menor a 2 es una campana muy ancha. Y conforme voy incrementando el número 2, 3, 4, 5, 16, 20, etcétera, etcétera, la campana se va haciendo extremadamente angosta, ¿sí? Y eso ya verán para qué nos sirve. Bueno, ahí se ven unas imágenes de los primeros, bueno, de algunos ecualizadores paramétricos, pero físicos. Y ahorita les digo por qué se le considera quirúrgica a la ecualización con paramétrico. Ok, ahorita vemos esa diapositiva, pero pues se le llama ecualización quirúrgica a la de las campanas con una Q estrecha, porque si tienes un ruido, y de hecho ya lo he comprobado, o sea, ya me ha tocado experimentarlo. En grabaciones en vivo, por ejemplo, en una entrevista que grabaste en una locación ruidosa y que pasó un coche y se escuchó el motor, eh, no se va a quitar tan simplemente con abrir el reductor de ruido, porque para que el reductor de ruido funcionara, ese motor del coche debería de haber permanecido constante para seleccionarlo y que pudiera haber funcionado esa herramienta. Cuando no puedes quitarle ruidos de esa manera, puedes tratar de identificar en qué frecuencia está ese ruido y entonces le bajas. Pero le bajas haciendo que la campana sea angosta, incrementando el número de Q. ¿Sí? Entonces, supongamos que este es mi primer armónico de ese ruido. Entonces, si sabemos que los sonidos compuestos van a tener más armónicos en múltiplos de la fundamental, de la frecuencia fundamental, entonces, pues haces eso, matemáticas, multiplicas por 2 y obtienes el segundo armónico y le bajas, pero vuelves a estrechar la campana. ¿Por qué? Porque lo que quiero es extirpar ese ruido, nada más, pero sí quiero conservar parte de la voz, ¿no? Y sí funciona, sí funciona. Por ejemplo, eh, es que esa sesión, déjenme. No lo voy a poder abrir. Pero bueno, el caso es que en un concierto en vivo se metió por el monitor un feedback y encontré la frecuencia, hice esto y sí se lo quité bastante. Entonces aquí tendrían que ver si estos picos también, suponiendo que fuera un ruido, si estos picos también pertenecen a ese ruido y y pues bajarle, ¿no? También. Entonces esta es una manera mediante ecualización de eliminar ruidos con eh, curva de campana hacia abajo y Q angosta. ¿Sí? ¿Ya los aturdí con toda esta cuestión o me van siguiendo? Vamos siguiendo, profe. Tengo una curiosidad porque como utiliza términos como bueno, armónicos y la fundamental, si esto lo aplicamos a una nota, ¿cambias la nota? O sea, das otra si mueves la cuerda. Si eso O lo aplicamos a una nota, ¿qué? musical, si mueves la curva, ¿cambias de nota? Ah, no, esto No, no va no, a solo es modificar. volumen. Ah, Ah, ok, ya, es que dije fundamental, acordes, no sé. ajá, es que tiene que ver bueno, un poquito, pero no es tan de teoría musical. Esto es más bien física del sonido.
Sí, si yo muevo la curva, no es que vaya yo a desafinar lo que estaba grabado. No, solo afecta la frecuencia, pero en volumen, no la altera. ¿Sí? Sí. Dice que, o sea, que si tengo un ruido a 110 Hz, lo bajo y también, exacto, sí. Sí, Carlos, sí, totalmente. Y, perdón, Liz, no te había leído. ¿Y eso cómo afecta en el audio? ¿A qué se refería esa pregunta? Cuando empezó a hacer como el ancho, las curvas, como gordas, por así decirlo. Ah, ya. ¿Cómo afecta el que sea ancha o angosta? Ajá, en el audio. Ajá. Si está angosta, o sea, supongamos, este es un supuesto ruido. En realidad ese no es un ruido. Esta es la gráfica de la nota musical que hice hace rato, ¿no? Que dice, y entonces esto es la gráfica de esa nota y son los armónicos de esa nota. Pero si fuera un ruido en una entrevista, o sea, que grabaste con un lavalier, supongamos, y se te metió un ruido por alguna razón. O sea, no sé, fuiste a hacer una entrevista y también supongamos que ya pasó la pandemia y fuiste a la central de abastos y ya todo es seguro. Entonces, y y justo cuando empezó la entrevista empezó a taladrar a alguien cerca, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le quitas a esa voz ese taladro que se oye al fondo? Ciertamente sería una tarea bastante difícil, pero si lográramos encontrar más o menos las frecuencias de ese taladro, el hacer la curva angosta permitiría conservar la voz y solo extirpar el ruido del taladro. Si la curva no fuera angosta y estuviera así, no solamente le estaría bajando volumen al ruido del taladro, sino a todo el cuerpo de la voz, a parte de, no sé, del sonido nasal, o sea, le estaría yo terminando de bajar volumen a toda la voz. Y entonces, cuando haces angostas las campanas, es como, de hecho, por eso se le llama este uso quirúrgico del ecualizador. Sí voy a subir estas clases a YouTube, las estoy grabando y al ratito las voy subiendo para Carlos. Entonces, de hecho lo voy a hacer, voy a em, pues tratar de demostrarte cómo afectaría en una voz. A ver. Si, por ejemplo, yo le quiero. Pues con la que tengo aquí arriba. Ahora sí creo que les puedo explicar esto. ¿Por qué hice esto? A esta voz le bajé aquí e hice esta campana bien angosta para bajarle solo al siseo, la S. Pero sí le mantuve un realce en la presencia y con esta otra curva que se llama shelf o estantería, le subía esta parte de agudos para darle brillo. Entonces, la presencia es para que se sienta ligeramente más hacia... ¿Dónde está? La presencia me hace percibir un poquito por encima de lo que tienes acompañando a la voz, colocándola un poquito en el Twitter de las bocinas, y la resalta, ¿sí? La presencia. El brillo es un poco dentro de lo mismo, pero lo que resalta más son las consonantes. Entonces, mientras que la presencia, gran parte de
como la cristalinidad de la voz la acerca, la hace para acá. El brillo enfatiza todas las consonantes y entonces mejora la inteligibilidad y la dicción, ¿sí? Entonces, por eso esta curva acá, esta me va a mejorar la dicción y la inteligibilidad, la claridad, cristalinidad. Y esta de acá va a hacer que se sienta un poquito más de cerca, más para acá. Luego, acá le bajé para reducir la turbiedad, suponiendo que hubiera grabado muy cerca del micrófono y también esto previene que haya popeos, aunque los haya. O sea, a veces haciendo este movimiento, si se lo haces en todo el track, pues todos los clips van a beneficiarse. Entonces ya no vas a tener, a menos que el popeo esté nivel Dios, sí tendrías que hacer una edición, ¿no? Y cortar los picos más altos y juntarlos, hacer un crossfade o meterte a forma de onda y borrarlo. Pero si no están tan pronunciados, si había poquito y no era tan notorio, pero un poco, con esto ya se lo eliminas a todos. Y esta pequeña curva hacia abajo, se la hice para abajo, pero porque yo conozco mi voz y a veces cuando le resto en esta área, siento que mejora. A lo mejor esto es un gusto mío, ¿sí? Pero por todas esas razones hice eso. Pero vamos a ver cómo se oiría. Lo voy a apagar y voy a aplicar otro ecualizador acá. Eso también sepan que lo pueden hacer. O sea, pueden tener 2, 3 ecualizadores como haciéndole prueba y, y comparando. Entonces, acá voy a poner en solo esto para que solo se escuche esta pista y voy a seleccionar una porción. Entonces, decías que cómo afecta el que sea ancha o angosta una curva, hacia abajo o hacia arriba. Pues ahora verás. Mata insectos y protege a tu 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 mata insectos y Ahí ya le aumenté frecuencias y me está afectando en la S, ¿no? protege a tu mata insectos y 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 protege a tu mata Si insectos yo le y protege bajo, a tu mata insectos y protege a tu mata insectos y protege a tu mata insectos. me volvió un poco opaca toda la voz porque está muy ancha. Pero si esto yo lo voy haciendo más angosto, Protege a tu mata insectos y 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 protege a ya no se oye opaco. Estoy tratando de buscar la S nada más. Entonces esto se llama quirúrgico porque es pensando en como si fuéramos cirujanos del sonido. O sea, o más bien cirujanos en la vida real. No vas a operar a alguien o sea, que tiene un tumor en el corazón con una herramienta tosca. Digo, puse un ejemplo bastante sacado de los pelos, jalado de los pelos, pero si yo no tuviera una herramienta muy fina, lo mato, ¿no? Y solo quería extirpar el tumor, no todo el órgano, ¿me entiendes? Entonces, la función de hacer una curva bien angostita es extirpar un ruidito nada más y no más características que tal vez sí las deseábamos conservar, ¿sí? ¿Cómo puedes agregar más puntos a la curva? Eso nunca lo he hecho, Carlos. Ahí sí te fallo. No sé si se pueden agregar, si se pueden. No lo sé. Nunca lo he hecho. Según yo, pues tiene 5 bandas y ya no se le pueden agregar más. Pero bueno, tipos, perdón Carlos, pero pues es lo que sé. Y de tipos de curva, pues hay 3. Las del centro son curvas de campana, ¿sí? Las de los lados les vamos a llamar shelf o estantería, porque cuando tú le subes y le bajas, pues suben así parejo
de manera lineal y horizontalmente. Con una pequeña curva, pero de un lado nada más. No se termina formando la otra que baje para que se forme una campana, ¿sí? Y lo mismo de este lado. Entonces, las bandas 1, 2, 3, 4 y 5, su comportamiento va a ser de campana, o en inglés, bell. Y puedes hacer angosta o ancha su forma. Los de los extremos, los nodos o bandas de los extremos, son los que llamamos shelf o estantería. Y estos botones que están acá también me van a dar otro tipo de curva. Ese tipo de curva se llama filtro pasaagudos o filtro pasagraves. Toman su nombre de las siglas en inglés HP. High Pass significa filtro pasaagudos, o sea, high, ¿no? Y cuando lo activamos, pues lo que hace es que sí te va a cortar, pero de tajo todos los graves hasta donde quieras. Y eso sí es muy, muy notorio. Miren. Insectos y protege a tu mata, insectos y protege a tu mata, insectos y protege a tu mata. Insectos y protege a tu mata, insectos y protege a tu mata, insectos y protege a tu mata, insectos. Solo me está dejando las consonantes agudas. La S, ¿no? Parece que la S sucede como de 8000. Sí, como a 6000, entre 6 y 8000 está el siseo. Insectos y protege a tu mata, insectos y protege Sí. a tu mata, insectos y protege. Y de este lado nos cortaría graves. No, perdón, agudos, agudos. Y protege a tu mata, insectos y protege a tu mata, insectos y protege a tu mata, insectos y protege a tu mata. ¿Sí? Y esos son los 3 tipos de curva del ecualizador paramétrico. ¿Cómo saber cuál ocupar y en qué frecuencia moverle? Pues va a depender pues del caso. Eso que preguntas, Irina, no se hace con el ecualizador. Lo tendrías que hacer con un efecto que se llama tiempo y tono. Y entonces, pues se lo aplicas, por ejemplo, se lo voy a aplicar y se lo pego aquí en el rack de efectos. Y aquí manipulas los semitonos. Si quiero más agudo, lo pongo hacia arriba. ¿Sí? Semitonos son como las teclas en el piano. Cada tecla es un semitono. Y céntimos son fracciones de tono. Entonces, si quiero que suene más aguda mi voz. A tu mata, insectos y protege 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 a tu mata. Entonces, eso sería con esto, pero con la ecualización no. Entonces, tablas de frecuencias. ¿Cómo saber qué moverle? Pues hay unas tablas de frecuencias. Esas se las voy a pegar en el muro del grupo. Y este es el primer paso de la masterización, el uso del ecualizador. Pero es lo más complejo porque necesitas desarrollar el oído un poco. O sea, determinar si la mezcla está aguda, está media, para poder cortarle. Y yo les diría que es como ponerle sal a la comida. O sea, tiene que ser con mucho cuidado. Pero sí, estaba yo en lo de las frecuencias. Hay unas tablas. ¿Dónde están las tablas? Aquí están. Estas. Miren. Entonces ahí te dice, por ejemplo, en la voz. Si la voz la sientes muy nasal, bájale en 1000 Hz. Si sientes que está muy turbia, bájale en 80 Hz.
Si quieres tener una voz con más cuerpo, súbele entre 200 y 400 Hz y así sucesivamente, ¿no? Aquí me habla de la presencia entre 4 y 5 kHz, la sibilancia entre 6 y 10 y etcétera, 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 ¿no? Entonces, esta es una pues, pequeña guía, pero yo diría que uno se puede guiar de la teoría, pero también de los oídos. O sea, es combinar, porque pues si nos guiamos nada más por la pura teoría, creo que no es eh, lo mejor. Entonces les voy a pegar esta tabla aquí en el muro del grupo. Sí. Ay, no, ¿para qué hice esto? La costumbre. Ah, bueno. Pero yo quería que se publicara el artículo. ¿Cómo quito esto? Ay, bueno. A ver, vamos a ver si sirve. Pues eso, para que se guíen en esa tabla. Y pues yo les diría que un tip para ecualizar la voz, pues la mayoría de las voces les hace bien un ligero corte de graves. Este, aquí pueden cambiar la inclinación. Si quieres poquito corte, pues menos decibeles por octava. Si quieres algo muy agresivamente, pues que corte los graves, así. Pero ajá, una voz podría tener un ligero corte de graves para evitar turbiedad o popeo, presencia para que se resalte por encima del contenido. Si no hay siseo, pues no hay que bajarle en siseo y nada más un poquito de brillo. Esto sería como una ecualización estándar para cualquier voz, pero tendría que decirles que, o sea, partan de ahí. No significa que eso sea una fórmula aplicable a todo tipo de voces. Hay voces, mil cantidad de voces, ¿no? De variaciones de voces. Entonces, tendrías que escuchar la voz que estás ecualizando y partir de acá para moverle un poco más, ¿no? Si hay siseo, pues le bajas acá con la curva reducida, ¿no? En anchura. Y esto normalmente no se lo quita, le ayuda. Pero si una voz tiene siseo, haría esto y además le pondría una herramienta que se llama deesser. Le pones acá, pues, tipo de voz y funciona moviendo esta barrita y a donde sientas que está, ahí le bajas. Entonces le va a bajar volumen a lo que está dentro de la barra negra. Siento si el siseo está entre 6 y 10,000, pues creo que convendría esto, ¿no? Y esta sí es más efectiva, bastante más efectiva para el siseo. ¿Sale? Em, entonces, pues sí, me tenía que, que detener bastante en explicar lo del ecualizador, ¿sí? Y pues por último, aunque la masterización como tal, yo creo que ya la voy a explicar la siguiente clase, pues por último voy a masterizar esto, o sea, por lo menos para que vean qué es así rápido y se vayan con la idea, ¿no? Pues la masterización es el acabado final de una producción. La mezcla es esto, o sea, agarras y en otros softwares o en otras carreras o jergas le llaman también bounce, hacer el bounce. Se escribe B-O-U-N-C-E, bounce. Y es hacer la mezcla. Entonces allá, esto que tengo es mi mezcla. Si lo voy a masterizar, entonces vamos con el bendito ecualizador. El primer paso es escuchar. Entonces le damos play. ¿Estás cansado de lidiar con Ups, le dejé la voz de ardillita. ¿Estás cansado de
Ahora sí, el primer paso es escuchar y a pesar de que ya ecualicé, pues voy a decidir si le muevo más o no. A veces, pues, o sea, no es a fuerza. Si uno cree que lo necesita, se lo aplicas y si no, pues ya te sigues al compresor y al limitador. Ahorita está en flat o ¿Estás plano. cansado de lidiar con moscas y mosquitos, con insectos y cucarachas, con hormigas y molestas termitas? Ray, casa y jardín, mata insectos y protege a tu familia de sus picaduras. Con esencia de naranja. ¿Sí? A ver, lo voy a volver a escuchar. Y la verdad es que también tendría que escucharlo en... El chiste de ecualizar es escucharlo en la mejor referencia posible que tengan. Unos audífonos 2, 3, en unos monitores si se puede. Porque si no vas a ecualizar mal. ¿Estás cansado de lidiar con moscas y mosquitos, con insectos y cucarachas, con hormigas y molestas termitas? Ray, casa y jardín, mata insectos y protege a tu familia de sus picaduras. Con esencia de naranja. Pues tal vez un poquito de presencia, pero nada más. Pero es este el caso. Cada caso pudiera ser diferente, ¿sí? Y entonces ya le aplicas. Y ahora, como es un spot, tiene que ir hasta ribotota porque va a competir con otros anuncios. Entonces usaría este compresor y pues les recomiendo o este preset. Voy a dejar este. Y luego el limitador forzado que ya lo va a dejar hasta arriba, al límite, casi a punto de saturar, pero no va a saturar porque le vamos a decir que su headroom queremos que sea de menos 0.3. Y entonces, pues sí, va a haber aquí una distancia ridícula entre los piquitos y el nivel máximo, pero está tan controlado que no va a saturar. Entonces, suena así. ¿Estás cansado de lidiar con moscas y mosquitos, con insectos y cucarachas, con hormigas y molestas termitas? Ray, casa y jardín, mata insectos y protege a tu familia de sus picaduras. Con esencia de naranja. ¿Sí? Y eso es masterizar, pero de manera introductoria, ¿no? El miércoles lo vemos a fondo, porque sí lleva, no, sí. Se los explico bien el miércoles, ¿sale? Y pues mientras no se preocupen, esta semana, no sé si ya está Blackboard listo, pero en fin, se va a cerrar en menos de un minuto. Y no se preocupen, porque ya hasta la siguiente empezaríamos a pensar en las primeras entregas. ¿Sale? Entonces, pues nos vemos el miércoles. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Adiós. Gracias. Nos Gracias, vemos. profesor. Buenas noches. Bye. Gracias, profe. Nos vemos. Profe, Mande. ¿me podría comentar nada más de mis dos faltas de esta y la clase de lunes? Ah, te pongo tu asistencia. Sí, porfa. Sí, Es que no estaba en el grupo de Facebook, pero ya me agregaron. órale, ya te las estoy poniendo. Ah, perfecto, profe. Sale. Gracias. Hasta luego. Profe, yo igual apenas tuve acceso al grupo. Bueno, Valdés Díaz Alan. sí, Sale, te pongo tu asistencia. vale, gracias. Sí.